Hoy celebramos la fiesta, la iglesia celebra la fiesta del evangelista San Marcos. Voy a hacer una pequeña biografía de San Marcos porque curiosamente es poco conocido San Marcos. San Marcos tiene él era hijo de María de Jerusalén, una de las Marías que acompañaba siempre a la Virgen. Y Marcos era un nombre romano. Entonces, él se llamaba Juan Marcos, pero nunca sabemos nada del papá. Se supone que debía ser un hombre aristócrata y con conocimientos de romano y todo esto, y de un latín profundo, que era lo que se hablaba en aquella época en el Imperio Romano, porque él después va a ser conocido como el traductor de Pedro, pero él aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, donde se identifica claramente Juan Marcos, hijo de María de Jerusalén, clarito. Y luego hay cosas bien interesantes. Cuando Pedro es encerrado por Herodes en la cárcel, lo iban a matar, pero ya era muy tarde, entonces lo encerraron en la cárcel en Jerusalén. Pero ahí es cuando se le aparece a Pedro el ángel y lo libera. ¿Y dónde va a ir Pedro? A la casa de María de Jerusalén, que se había convertido como en la casa es como decir la casa de Valentina. Hay una reunión, casa de Valentina. Entonces, esas cosas se daban y no eran coincidencia. Y en Hechos de los Apóstoles vemos cuando hablan de un joven y que este joven era primo hermano de Bernabé. Ese joven era Juan Marcos. De la manera en que Marcos escribe el Evangelio, vamos a deducir varias cosas. Uno, el Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios, pero hay una vieja tradición exégeta que dice que Marcos fue quizá el primer evangelio que se escribió sobre el año 60 más o menos. Y hay otro documento que se perdió y lo llamaron el documento Q. De esta conjunción de Q y Marcos es que dicen que Mateo y Lucas construyen sus evangelios. Por eso, porque narran los hechos muy sincrónicos, es que estos 3 evangelios se llaman sinópticos. Y es que se dice que Marcos fue como la base o la estructura que ellos copiaron. ¿Por qué? Porque Marcos era muy culto. De hecho, el Evangelio de Marcos está escrito en un griego muy culto. Entonces, cuando uno ve esto, Marcos tiene 16 capítulos y alrededor de 11,000 palabras. Es bien conciso, pero si ustedes leen Marcos, ya sé que muchos lo van a leer ahora, hay una palabrita que se repite cada rato en Marcos. Él es como una película, él es un libreto de cine. Hagan de cuenta un libreto de cine, porque él narra hechos. Y el Señor se movió acá, y la palabrita que se repite, inmediatamente fue a Galilea, inmediatamente fue a Jerusalén, inmediatamente fue a Betania, inmediatamente. Eso se repite una y otra vez. Pero lo interesante del Evangelio de Marcos también es la manera como él llega. ¿Él a quién le escribe? Él le escribe a la diáspora, a los griegos convertidos, a los romanos convertidos. Marcos trata de escribir el Evangelio de manera que los no judíos entiendan las costumbres de los judíos. Por eso él traduce palabras de arameo. Por ejemplo, la palabra Abba, él lo traduce literalmente. Y eso es lo que nos hace a nosotros hoy pensar. Pero hay historias muy bonitas de Marcos. Por ejemplo, en la noche que capturan a nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, el único que narra una anécdota es Marcos, la anécdota del joven que iba vestido apenas con una sábana y sale corriendo y se marcha desnudo. Pero la palabra desnudo en griego
es una connotación a la cual no llevaba capa, sino solamente como decir, yo no llevo la casulla, esto se llama casulla y esto se llama alba, ¿cierto? Yo no llevo sino el alba, entonces en ese griego el nude alude a alguien que no estaba como propiamente vestido. No es que haya salido desnudo como tal. Ese joven era Juan Marcos. ¿Por qué? Ese hecho solo se narra en Marcos, pero en el fondo es un hecho, es una anécdota sin sentido. No te enriquece, no pone ni quita nada, pero para él sí fue importante. Por eso él lo pone en tercera persona, así como Juan habla del discípulo amado. Él no dice, es que yo era el favorito. No, él habla en tercera persona, el discípulo amado. Y entender esto es bien interesante porque Marcos se une a Pablo en el primer viaje apostólico, pero no se sabe por qué Pablo y Marcos pelean. Peleas que se dan como se dan hoy en la clase, hablábamos, normal, pero son peleas en las cuales volvemos a ser amigos. Yo te odio, te voy a matar, pero ya después te perdoné. Entonces, esa pelea surgió y en el segundo viaje, Pedro le pide a Pablo que lleve a Marcos, pero Pablo le dice, no, este es muy problemático, no, dejémoslo allá solito. Y entonces Bernabé se disgusta con Pablo, esto es chisme, se disgusta con Pablo y Pablo se va solo. Y Bernabé, pues solidario con su primo hermano, porque eran primos hermanos, entonces se queda con él. Pero lo que va a pasar después es bien interesante, porque hay un momento en que Pablo y Marcos se unen en Roma, y es cuando Pedro empieza y llama a Marcos su hijo. Este hijo espiritual mío, y desde ahí él empieza a caminar. Marcos escribe eso por la cantidad de teorías. Es que es como el teléfono roto. Entonces, este Marcos dice, tengo que poner todo lo que escuché de joven a Jesús. Y esta parte, hay algunos que dicen que sí lo conoció, otros que no, pero ya hoy por hoy están concretos en que Marcos sí conoció. Hay mucha gente que cree que Marcos es discípulo o apóstol. No, él era un seguidor, era muy joven cuando nuestro Señor estaba ahí. Entonces, Marcos se une a Pedro en Roma y ahí prácticamente le hereda a Pablo su hijo, Marcos, y se vuelven amiguísimos. De hecho, empiezan otra vez a trabajar juntos, hasta que a Pablo lo matan. Él huye a Alejandría. ¿Saben dónde queda Alejandría? En Egipto. Esta es África. Aquí queda Egipto y hay un río que atraviesa todo Egipto, se llama el Nilo. En el delta del Nilo hay una ciudad que desemboca al Mediterráneo. Ahí estaba Alejandría. De hecho, tenía la biblioteca más grande del mundo hasta que fue incendiada. Y ahí en Alejandría es donde Marcos va a morir. A él lo atan de un caballo y lo tienen todo el día arrastrándolo por todas las calles, pero no muere. Y luego al siguiente día ya le amarran una cuerda al cuello y lo vuelven a arrastrar hasta que ya él, imagínese usted cogido de aquí de un caballo jalando. Entonces él muere y cogen el cuerpo de él y lo tiran a las llamas. Pero sus seguidores rescatan el cuerpo y lo entierran. Más o menos en el año 812, los cristianos de aquella época cogen el cuerpo de él, creo que fue un envío del duque de Venecia, rescatan el cuerpo y se lo llevan a lo que hoy conocemos como Venecia. Por eso la Catedral de Venecia se llama la Catedral de San Marcos. Y en la Catedral de Venecia es donde estaban arriba los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos del Apocalipsis, que a su vez fueron robados, pero esto no lo digan, de la iglesia de Bizancio.
Y esto, todo el altar que es construido en San Marcos es producto del saqueo de Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul. Y lo más interesante de todo esto, ¿por qué el símbolo de San Marcos es un león? Un león alado, sí. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el Evangelio de Marcos remite en el primer capítulo inmediatamente a una de las profecías que Isaías dijo. Enviaré a alguien para que prepare mi camino y será como el que predica, perdón, el que predica en el desierto. Será para llamar. ¿Vieron la primera lectura? Para rugir como un león. ¿Se acuerdan la primera lectura? Digan sí para que yo me engañe. Sí. Entonces, por eso se representa un león. Por eso el símbolo de Venecia es un león alado. Pero lo más interesante, Marcos coge esas profecías de Isaías y les da hechos, les da acción. Por eso si ustedes leen todo el Evangelio de Marcos de un solo tirón, es como si vieran una película del Señor, pero con acciones. ¿Para qué me sirve todo eso a mí hoy en el siglo XXI? Era el Evangelio de hoy, cuando el Señor les decía los 11, prácticamente Él se le aparece a los 11 discípulos y les dice, mano de incrédulos. Claro, Él es más tierno, Él no los trata mal ni nada. Como decía el domingo en una homilía, el Señor es tan tierno que cuando nos ve que todos nos equivocamos, Él nos dice, es que ustedes son ineptos. Claro, uno diría, qué bruto que es, pero no, el Señor es tierno. Y esa ternura hace que en el Evangelio Él nos mande a evangelizar. ¿Estamos evangelizando? ¿Qué es la evangelización? Esta mañana oí al Padre Santiago decir una definición muy bonita. Es llevar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál? La salvación. Los fariseos no creían en la resurrección. Los esenios creían en la resurrección, pero no creían, pero sí creían, pero ninguno. Hablar en aquella época de resurrección era algo que no estaba en la conciencia del pueblo. No sabían lo que pero ¿cómo van a resucitar después de estar ya comido por los gusanos o quemado? Entonces, cuando viene el concepto de resurrección, viene en la forma de Jesucristo. Él dice, sí vamos a resucitar, sí vamos a tener una vida eterna, sí volveremos a tener un cuerpo glorioso. Esa es la mayor alegría que nos da el Evangelio, saber que hay una vida con Jesús. Y Él nos dice, Él está sentado a la derecha de Dios Padre. He ahí el mensaje de hoy. Cuando decimos vamos a evangelizar, ¿estamos evangelizando? Mire, hoy me propuse hacer publicidad. Entonces, ¿publicidad por qué? Porque sé que aquí hay varias personas que han decidido evangelizar a través de las redes. Está Paola con las hijas del cura, Airán con Manual para enamorarse, Yoli con The Truth Sin Límite, Verónica del Valle con Santísima Inmaculada y El Verdadero Tesoro. ¿Sí ve? ¿Sabe qué? Por eso me hice cura. Porque como yo soy tan malo, necesito que mucha gente se convierta. Y si de todas las homilías, misas, sacramentos que yo haga, solo esas 5 personitas se convirtieron y esas 5 personitas fueron un parlante ante el mundo de la palabra del Señor, alguien de esas miles de personas que las ven se va a convertir por culpa de un evangelizador. Porque quizá la única vez que alguien escuche una homilía en toda su vida
sea esta. Y quizá esta le diga, tengo que cambiar, tengo que luchar por esa evangelización, porque si yo ahora soy feliz. En estos días ustedes no sé si han oído que hay un congreso mundial satánico en Boston. Y entonces uno dice, Padre, ¿yo qué puedo hacer ahí? ¿Cómo que qué puede ser? ¿Orar? Orar. El poder de la oración es la que vence a Satanás. El poder de la oración es la que me convierte a mí. La oración. El poder de la oración es lo único que sensibiliza a Dios. Es la única manera de conectarnos con Dios. Porque si no hay oración, apague y vámonos. No estamos haciendo nada. El mensaje de hoy, el Señor nos dice, id y evangelizad. Nosotros solo tenemos una misión. Los padres, el Señor los va a juzgar. ¿Cómo le enseñaste a tu hijo a amarme? No tenía tiempo porque él estaba en partidos, en voleibol, en fútbol, estaba en la playa, el domingo era para las compras, para arreglar la casa. Ok, recoge la cosecha. Si usted no educa a un niño en la fe, va a tener un adolescente problemático. Porque lo que enseña la iglesia es ética y moral para vivir entre hermanos. Evangelicemos, pero empecemos por la familia. Si el hijo depende de ti y es menor de edad, viene a misa. ¿Que no quiere venir? Bueno, lo puede amarrar y traerlo arrastrando, es algo sencillo. Pero convénzalo con amor. Bueno, no se tomen en serio lo de amarrar. Nos llama a trascender, creer en la resurrección y creer en la vida futura. Amén.